estamos con el ingeniero Carlos Estrella, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, estimado David. Buenas tardes, equipo que apoya a David. Ingeniero, nos gustaría empezar platicando de un concepto que se usa mucho en el sector público, pero que realmente pocos conocen el impacto que tiene, que es el tema del proyecto. Para quienes no lo conocen, ¿qué es un proyecto como tal? Sí, bueno, vamos a enfocarnos a los proyectos de la inversión pública. De todas maneras, los conceptos también se aplican para las inversiones privadas. La diferencia principal es que, digamos, en el aspecto público, después de pasar por la serie de pasos para evaluar y decidir si conviene llevar a cabo un proyecto, pues se tiene que determinar mediante algo que se llama la evaluación social o económica de los proyectos. Y cuando lo haces desde el punto de vista privado, es porque lo vas a hacer desde el punto de vista de la rentabilidad, básicamente financiera, vamos a decirle de esa manera. Sin embargo, la metodología tiene los mismos principios. Para iniciar, hay que comprender que un proyecto es una alternativa de solución, una respuesta a algún problema, alguna necesidad. Algunos podrían decir, o también para aprovechar alguna oportunidad en el mercado. Pero el asunto no es que, bueno, nada más que qué bonito está ese proyecto, si te muestran la maqueta, qué bien se ve, y ese sería un mejor proyecto, sino que la pregunta sería, bueno, ese proyecto que se propone atiende a alguna necesidad. ¿Quiénes son los que demandan esa necesidad? ¿Quiénes van a ser los usuarios? ¿Quiénes tienen un problema? ¿Cuántos son? ¿En dónde están? Y así podríamos definir, ir acercándonos a alguna respuesta, alguna propuesta de solución. Y esta parte, esta solución, pues hay muchas, ¿no? Para una vez que hay un problema. Pero la pregunta de cuál es el problema es la principal. Para eso hay, digamos, metodologías que utilizan los organismos financieros internacionales que apoyan al desarrollo de los países, que han capacitado al gobierno mexicano en este caso, han establecido leyes, se han establecido leyes en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del país, para determinar cuáles son los lineamientos para presentar los proyectos y para formularlos y a su vez evaluarlos. Una, digamos, idea importante es qué aspectos aborda un proyecto. El principal, el más obvio, es el aspecto técnico, ¿no? Pensemos que quieren construirse un hospital. Entonces uno diría, bueno, pues el hospital va a tener tantas camas, va a tener tal nivel de servicio, va a tener consulta externa, además de que sea hospital, y se va determinando. Pero uno tenía que preguntar, bueno, ¿cuál es la población que necesita ese hospital y dónde está ubicado? Y luego, también en el aspecto técnico, hay que ver las factibilidades técnicas. Por ejemplo, tenemos que hacer los estudios de suelo, los de hidrología, también si tiene servicios de agua potable o de energía eléctrica en el lugar donde deseamos. No es el primer caso que ocurre que en el país se han construido escuelas y hospitales donde no hay energía y se quedaron ahí abandonados en medio de la selva o del bosque. Otros aspectos que también son factibilidades es la parte ambiental, la parte legal. Por ejemplo, hasta simplemente saber con qué terrenos contamos, si tenemos la propiedad de ese terreno, hasta dónde llega ese terreno, antes de desarrollar la parte técnica. También quién va a operar ese hospital, hay la capacidad. No vas a construir un hospital cuando no tienes médicos, cuando no tienes gente que pueda realmente dirigir ese hospital. Y finalmente, la parte más complicada es evaluarlo económicamente, social y económicamente. Pero esta pregunta es tan difícil de responder y hay ciertos ejercicios que hay que llevar algunos pasos. Por ejemplo, desde el nivel perfil, con la información que tengamos disponible,
tenemos que abordar esos aspectos y irnos preguntando a cada momento, bueno, ¿cuál es el problema desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, económico? Y una vez que tengamos esa información, podemos calcular si llevar a cabo esa idea en ese lugar tiene más beneficios que costos. Si la primera respuesta es que sí, podemos seguir al siguiente nivel de información, que es la prefactibilidad, donde se plantean las mismas preguntas, pero en el perfil ya tiene que estar identificado el problema. Me gustaría hacer un ejemplo real. En alguna ocasión me dicen, óigame, fíjese que vamos a hacer un hospital en tal lugar porque resulta que los niños de esa zona se mueren por infecciones intestinales y tenemos un índice de mortalidad infantil muy alto comparado a nivel de país. Y yo preguntaba, bueno, ¿y por qué les dan infecciones? Porque la pregunta que hay que hacer, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, lo que pasa es que el agua potable, pues no la desinfectan, la mandan cruda y cuando les dan su leche a los niños o sus alimentos se enferman. O bien las señoras que amamantan a los niños no se asean y obviamente los niños se enferman. Entonces, ahí podríamos notar que aunque se construyera el hospital, posiblemente los niños también se iban a seguir muriendo. No era el problema del hospital, sino un problema de agua potable. Claro. Entonces, ahí ese tipo de preguntas pueden salir al nivel del perfil. Y obviamente, como yo les decía, una vez que tengamos la factibilidad, el siguiente paso que hay que hacer es hacer el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo abarca todos los diseños técnicos, que son la arquitectura propiamente, pero sobre todo la ingeniería de detalle. Todas las estructuras, el esqueleto, si fuera un edificio, pero si es una obra de infraestructura, una carretera, un sistema de agua potable, pues la ingeniería también tiene que entrar, pero no aplicaría exactamente una estructura, aunque todo normalmente se protege. También tiene que ver, pues todos los, si fuera un edificio, que es de lo más complicado, como el caso de un hospital, las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, pluviales, de aire acondicionado, digamos, de las redes o fibras ópticas para la comunicación y datos. Y hay muchos otros detalles técnicos, pero que tienen que estar en los planos de detalle. Por eso se llama proyecto ejecutivo, porque lo puedes ejecutar. Una vez teniendo todo ese diseño completo, ya puedes proceder a ejecutarlo. Y cabe señalar que muchas veces de la idea en las decisiones de gobierno se van directo a la construcción, sin hacer los estudios de factibilidad, y muchas veces esa idea no atiende un problema, y por eso son ocurrencias, porque no hay un problema real. Y peor también, si todavía tu proyecto te va a salir más costoso y con más tiempo, porque si lo ejecutas sin ingeniería de detalle, pues vas a tener un montón de imponderables. Bueno, más bien malos cálculos, más que imponderables. Se hacen mal o incompletos los análisis. Bueno, suponiendo que fuera un término adecuado, que ya construyes el edificio, pues tienes que operarlo. Tienes que ver si realmente van a ir los usuarios. Digo, igual hay historias donde se han construido hospitales, voy a decir, de 5 pisos, y al mero momento solamente se ocupan 2. Y el resto de los pisos están desocupados. Y uno dice, bueno, dentro de unos años, pero hay hospitales así en el país que tienen 20 años o toda la vida sin ocuparse, por varias razones. Es decir, no se hicieron, desde mi punto de vista como analista de proyectos, no se hicieron bien los estudios de factibilidad. Fue sobredimensionado el proyecto. Es una solución muy costosa. Y el último paso es evaluarlo posteriormente, que sería preguntarnos qué salió bien, para repetirlo, qué salió mal, para evitar eso en otras inversiones públicas. Estos son los pasos propios de lo que se llama el ciclo de vida del proyecto. Porque al final, en la evaluación ex post, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿atendimos el proyecto? ¿Atendimos el problema que identificamos desde el perfil o desde la factibilidad? O al final
nos está costando más, tiene más costos que beneficios, pues eso perjudica al país. Y eso es algo muy interesante y muy vigente, porque prácticamente en cada una de las aristas que mencionas tenemos ejemplos de proyectos que fracasaron por no tomar en cuenta algunos de esos aspectos, ¿no? En la parte técnica, pues, conocemos obras que prácticamente ya se hicieron 3 veces y se vuelven a hacer porque técnicamente tienen errores que no, o no se hizo el proyecto adecuadamente o no se contemplaron. En la parte de la gestión o de la operación, hay muchas obras que se inauguran y nunca contemplaron un presupuesto de mantenimiento, entonces al año ya están inoperables prácticamente, o desde el inicio son proyectos que al no responder a una necesidad o una demanda, simplemente nadie los utiliza, ¿no? Están en zonas inaccesibles o, bueno, siempre mencionamos, por ejemplo, en los parques que se hacen a lo mejor con juegos infantiles donde no hay población infantil, o por el contrario, es una población muy adulta y no hay equipamiento para adultos. Entonces, cada uno de esos aspectos que mencionas del proyecto tiene una incidencia real en la práctica, ¿no? No solo es un tema teórico, sino que realmente representa un costo para el sector público y por lo tanto para todos nosotros. Y sobre todo se desaprovecha, porque todos sabemos que pues, los recursos son muy limitados y las necesidades son enormes, ¿no? Bueno, ese principio de que recursos limitados y necesidades infinitas se notan más en el gobierno. ¿Qué tanto le piden? Le piden de todo. Vamos a hacer una universidad, vamos a hacer un centro cultural, vamos a hacer en cada municipio centros deportivos de alto rendimiento, vamos a hacer plantas de basura en los 106 municipios del estado de Yucatán. Y si tú dices, bueno, es que eso no es viable, te pueden contestar, oiga, usted no está a favor de cuidar el ecosistema, está pensando como un empresario y eso no aplica para los proyectos del gobierno, cuando realmente no. Es más, el dinero público tiene que ser todavía más cuidado, tiene que atenderse con mucho detalle, con mucho esmero, la ejecución del proyecto y el proceso de cómo identificar. Y para eso tendríamos que tener muy bien un sistema de ir armando lo que se llama una cartera de proyectos. Se ha hablado mucho de eso, pero lo que he visto, por ejemplo, en otras agrupaciones, recordemos una que tuvo mucho apoyo, que tenía los subsidios, que era el llamado Plan Estratégico, primero de Mérida y luego del estado de Yucatán. Ahí estaban emulando lo que habían hecho en Barcelona, de que todos los actores sociales, organizados o no, que fueran líderes de opinión, como los comerciantes, pues no solamente, digamos, funcionarios federales, estatales, de las universidades, sobre todo los empresarios, podían ser del sector servicios, industriales, o van a opinar sobre qué proyecto les parece. De hecho, cuando se hace el plan estatal o el plan nacional de desarrollo, los ejercicios para identificar qué proyectos se van a incorporar a esos planes o al programa estatal es que preguntan, ¿tú qué crees que se debe de hacer? Pero ahí hay un peligro, porque si bien ahí hay muchas ideas, y yo creo que todas de buena intención, no todas responden a alguna necesidad. Entonces podemos decir que ahí sale, por ejemplo, pues voy a construir un aeropuerto. Claro. ¿Por qué? Es que en tal país ponen un aeropuerto cerca de vestigios arqueológicos, aquí tenemos la maravilla del mundo. Y aquí hay una prueba. Por más que hagas, si no hay la necesidad, ese aeropuerto solo nos está costando. Un aeropuerto construido sin estudios de factibilidad, porque surgió en una idea, porque lo vio alguien en otro país. ¿Qué sugerencia se puede dar? Bueno, que lleguen todas esas ideas, pero para que esas propuestas califiquen como idea, especialistas en evaluación económica, en analizar proyectos públicos, deben ahora sí empezar a trabajar para saber, bueno, nos propusieron el hospital, nos propusieron un aeropuerto, nos propusieron un museo, un estadio de fútbol, y no estoy inventando, es real lo que ha pasado. Bueno, uno diría, bueno, ¿qué hacemos? ¿Habrá suficiente gente que vaya a ese lugar?
se podrán vender los boletos, o bueno, o el gobierno los va a pagar, se les vamos a regalar, y si vale la pena pagarlos. A lo mejor, si les vas a dar agua potable, pues ahí tú tienes que subsidiar, pero pues si van al partido de fútbol, pues a lo mejor no debes subsidiar, pero bueno, también todos esos análisis, como decía, viendo los aspectos técnicos, sociales, económicos, ambientales, quién lo va a operar, etcétera, etcétera, deben de irse detallando en esos análisis para poder responder si realmente hay una necesidad que atender y si esa propuesta tiene más beneficios que costos, pero no solamente considerando la inversión inicial, sino la más costosa es la operación. Claro. Por ejemplo, tenemos el proyecto que se hizo invocando que la parte cultural era súper importante del Gran Museo del Mundo Maya, argumentando que van a entrar 10,000 personas por día, y eso no se ha cumplido. Nunca se ha demostrado en los estudios de factibilidad que iba a haber esa asistencia. Y hoy por hoy es un impacto al erario público en el ámbito de la cultura que prácticamente ha impedido que se puedan hacer muchísimas cosas en los últimos años a nivel cultural. Todo ese dinero que se le paga al que construyó, que por cierto no es una obra propiedad del gobierno, sino fue mediante un contrato de alianza público-privada, a esa persona que lo construyó se le pagan el equivalente a 10,000 personas que están entrando por día. Entren 1,000 o las 10,000. Pues yo creo que no hay evidencia de que hayan 10,000 personas por día. Pero al gobierno le cuesta. Y ese dinero, atinadamente, pudo haberse invertido en dar a lo mejor becas a los talentos artísticos, a que la gente vaya a conciertos y el gobierno pague sus boletos, porque a lo mejor ahí sí va. Y ahí pues también hay dudas, ¿no? Miren que la verdad es que hasta el patronato de la Sinfónica tiene problemas para que haya asistencia. Ajá. O sea, sí hay un argumento de que es importante reforzar la cultura, eso está bien, pero si vas a invertir dinero público, tienes que hacerte estas preguntas y saber, bueno, si lo voy a financiar, pues que yo tenga el dinero al menos para pagarlo. Porque si no, invertirlo en un lugar significa sacrificar otras opciones, otros proyectos. Ingeniero, una pregunta dividida en dos partes. La primera es, en la experiencia, ¿cómo has visto la evolución de este entendimiento del ciclo del proyecto en los últimos años? En las pasadas administraciones hemos hecho más evaluación económica, menos, tenemos una cartera de proyectos o no. Y la segunda es, bueno, tampoco está solo el gobierno, tiene que entender que se puede apoyar en organismos como el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, que tiene una serie de expertos y enlaces. Hablamos en otra entrevista de que no solo son expertos a nivel local, sino que forman parte de una red más grande, que tiene experiencias en todo el país con diferentes tipos de proyectos, en diferentes escenarios y contextos, ¿no? ¿Qué tanto se ha aprovechado esta experiencia que ofrece el colegio? Bueno, por un lado, llevar a cabo los proyectos de una manera como con una metodología y en el orden que acabo de explicar, pues aunque está establecido el marco jurídico, inclusive en el gobierno del estado hay una unidad de gestión de la inversión para poder calificar las propuestas que llevan todos los secretarios o todas las direcciones del gobierno o las paraestatales que quieren dinero público del gobierno del estado, o bien la federación, naturalmente, que tiene la unidad de inversiones para que les presente tus estudios costo-beneficio, que en realidad son las evaluaciones socioeconómicas. Dependiendo del monto de la inversión, tú tendrías que presentar un estudio a nivel perfil o a nivel prefactibilidad, o si la inversión es muy cuantiosa, a nivel factibilidad. El marco jurídico está establecido y hay técnicos que califican, pero las políticas públicas que recientemente han sucedido en el país han evolucionado, digámoslo así, parece que damos un paso para adelante en alguna época y luego damos como que 2 pasos para atrás. Digamos,
lo que he visto es que volvimos en algunas decisiones como en los años 70. El gobierno federal no está cumpliendo cabalmente la metodología, obtiene el dinero federal y los gobiernos de los estados similarmente así también están haciendo a un lado las metodologías de la evaluación económica de los proyectos y se han dejado atrapar más por una maqueta, un render, una idea que parece muy lucidora, pero que la sociedad va a pagar ese capricho, pero que finalmente ese escaso recurso no se está invirtiendo en los proyectos donde hay más necesidades. Por ejemplo, no tiene uno que ser ingeniero para notar que en Yucatán, y pensemos en Mérida, los que vivimos acá, que hay que hacer proyectos sobre agua potable, hay que hacer proyectos para el suministro de la energía eléctrica, hay que hacer proyectos para mejores calles, para mejores carreteras del estado, hay que hacer proyectos pues para, digamos, a lo mejor centros de salud. Y no solamente, el proyecto no solamente es hacer el edificio, es a lo mejor suministrar los medicamentos, hacer campañas para la medicina preventiva. No necesariamente son construcciones lo que son proyectos. Los proyectos son soluciones a problemas. Por ejemplo, un programa de vacunación es un proyecto. Entonces, ahí, bueno, ya buscando el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles, realmente el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, pues es el más antiguo en la región, tenemos más de 70 años en la región, participando como organizadamente, primero como una representación del Colegio de Ingenieros Civiles de México, y hace 50 y tanto, no, miento, en los años 70, si no me equivoco, ya hace casi 50 años, es cuando se pone el nombre ya que hoy se conoce como Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, Asociación Civil, pero al final somos el mismo grupo organizado. Y es verdad que en una época de un contexto político diferente, el Colegio de Ingenieros Civiles participaba activamente en las decisiones de inversión pública, inclusive de ahí salían los secretarios, los directores de áreas técnicas donde debían de haber ingenieros civiles según el perfil. Hoy en día eso no sucede totalmente. Por ejemplo, vemos en varios, digamos, en varias dependencias que deben de tener un director o un secretario con perfil técnico, muchas veces no tiene ese perfil, no es un ingeniero civil. Entonces ahí creo que son detalles que se pueden mejorar. Y que se pueden acercar precisamente a organismos que den este tipo de asesorías y no caer en algo que creo que es una tentación muy grande de las grandes obras de infraestructura cuando en realidad tenemos necesidades básicas que no están siendo atendidas. Las tres que mencionas las estamos sufriendo hoy en día. El tema de la infraestructura eléctrica, por ejemplo, estamos ahorita con la mitad de la ciudad sufriendo apagones constantes en las últimas 2 semanas. El tema del agua potable, que aunque a lo mejor el público a grandes rasgos no conoce a fondo este problema, pero tenemos en términos de contaminación uno de los mantos freáticos más contaminados en carga orgánica. Ya habías comentado en otra entrevista el tema de las fugas, el gran porcentaje, el alto porcentaje de fugas que tiene la Japay, por ejemplo, y el tema de las calles. Y esa es una pregunta muy puntual que me gustaría hacer. ¿Por qué o cómo es que una ciudad que ha gestionado tantos reconocimientos que nuestras autoridades presumen mucho a nivel internacional incluso, por qué no tenemos calles adecuadas? ¿Por qué a cada rato están parchando calles en lugar de repavimentar? ¿Qué tan conveniente es o no la parte, por ejemplo, de la infraestructura del concreto hidráulico a largo plazo, a mediano plazo? O sea, ¿por qué no está solucionado, al menos en un porcentaje alto de la ciudad, el tema de la infraestructura de las calles? Bueno, si hablamos de Mérida específicamente y sobre la calidad de las calles, de los pavimentos, creo que ahí hay que mejorar las especificaciones de construcción.
y también hacer un programa de renovación de calles, no de bacheo, porque es verdad que, bueno, creo que prácticamente todas las calles sí tienen pavimento, pero están llenos de parches pues no tienen la, digamos, la textura. De hecho, hay algo que se llama técnicamente el índice de rugosidad, y tú lo sientes en tu automóvil. Si tú vas por una calle y tu automóvil no brinca tanto, tiene un bajo índice de rugosidad. Si brinca mucho, como si estuvieras en una carreta, significa que tiene un alto índice de rugosidad. En este caso no solamente es el índice de rugosidad, porque el material que se utilizó para hacer la calle no es el adecuado, sino que también el procedimiento que están llevando a cabo. Pero creo que tiene que ver más bien con que es una ciudad muy extendida. Entonces hay muchas calles por habitante y el recurso no alcanzaría para ir cambiando todas las calles. Tendría que pensarse en un programa de largo plazo para ir reparando, pues, de forma prioritaria las vías más importantes e ir cambiando también el sistema del bacheo, porque en realidad el bacheo debía de hacerse posiblemente cortando, yéndose al fondo del, digamos, no solamente lo que vemos, el asfalto o el concreto, sino la verdadera calle es lo que está debajo, la base y la subbase, y mejorarla. Hay procedimientos, lo estoy diciendo de una manera muy esquemática, pero hoy en día pues está el hueco, llega, lo tapan y ya está tapado el hueco. Si mañana cae la lluvia y se vuelve a hacer el hueco, pues pasada mañana vuelven a tapar el hueco y así. Yo creo que es un recurso con tal de que se note el trabajo, ¿no? Pero entonces, ¿es un tema de norma o es un tema de presupuesto? Porque ambas cosas. Porque en realidad yo creo que virtualmente prácticamente todas las calles están en esta situación. Cuando pasas por una calle recién hecha, nueva, que no sientes esa rugosidad, hasta raro ya te sientes, porque estás tan acostumbrado a estar en carreta, como mencionas. Sí. Y eso impacta en otros aspectos también. A mí me tocó escuchar, por ejemplo, de dos empresas de tecnología que iban a traer sus plantas y por lo tanto su inversión a Yucatán, cerca de la zona metropolitana, que finalmente no vinieron y no trajeron esta inversión porque la calidad de las calles iba a dañar los componentes eléctricos en el transporte por la vibración. Entonces es algo que afecta también, más allá de la comodidad de los usuarios, también afecta las inversiones en el Estado, ¿no? Bueno, no solo la comodidad, obviamente que si tú tardas más en llegar con más rugosidad, tardas más en llegar de un punto a otro, pues gastas más gasolina, tu costo generalizado de viaje es mayor, y no lo pienses en un vehículo, piénsalo en todos los vehículos que hay. No sé, imagínate cuánto cuesta cada conductor, pues ir por una calle que no está muy bien hecha. Yo creo que sí tiene mucho que ver con la extensión de las calles, que el presupuesto no alcanza. Tal vez haya que analizar un plan de largo plazo, porque el problema de los funcionarios municipales es que están pensando en 3 años. Bueno, de hecho en 2. Es muy difícil pensar en un plan de 20 años o de 40 años. Más bien el alcalde en turno, a lo mejor en ese momento no piensa en reelegirse, sino que al final de su periodo, su mejor opción política es reelegirse. Y por eso se lo hace, ¿no? No precisamente porque esté pensando, es que quiero mucho a mi ciudad y que voy a pensar en soluciones de largo plazo. Eso no se podía prever. Tiene que ver, yo creo, el manejo presupuestal, el recurso limitado. Me parece que el Ayuntamiento de Mérida sí tiene buenos técnicos. No lo digo solamente yo. La verdad es que no pensemos solamente en Yucatán. En general, el Ayuntamiento de Mérida tiene buenas calificaciones de su fortaleza técnica. Sí, yo creo que hay que mejorar las especificaciones. Pero, ¿qué pasa? Si tú haces especificaciones más severas, pues tu presupuesto te va a rendir para menos superficie de bacheo. Y eso políticamente puede ser que lo estén considerando. Pero yo creo que aquí no son decisiones políticas los que deben de pensarse en el largo plazo, sino las decisiones más rentables para la sociedad. Que eso es un proyecto.
evaluar eso que acabas de decir. Oye, ¿cuál es el problema? Tenemos el problema de calles que, si bien están bacheadas, no son de buena calidad. ¿Cómo podemos superar esa situación a calles bien hechas en un plazo de 20 o 40 años? Y seguramente que habrá algún proyecto que a lo largo de ese ciclo, de ese periodo de 20 o 40 años, de acciones y dinero y la rentabilidad que eso tendría para los ciudadanos. En cuanto a infraestructura, por ejemplo, eléctrica, que hemos estado ya con 2 o 3 semanas padeciendo esta situación, algunas zonas de la ciudad mucho más que otras, hay zonas donde 2 o 3 días han estado sin energía eléctrica, han habido manifestaciones. La última que escuché fue precisamente en la zona de las Américas, el fraccionamiento de las Américas, donde hay una población bastante amplia de habitantes. ¿A qué se debe este problema? Digo, sabemos que viene de una situación climática típica, ¿no? Pero... Sí, bueno, hay digamos, componentes en el sistema. Comprender dos componentes básicos ahorita, ¿no? Lo que es la producción de la energía y lo que es la distribución. La distribución son las redes, los transformadores, para que tu energía te llegue con el voltaje adecuado, como lo necesitas, y según la cantidad de energía que tú necesites. La Comisión Federal de Electricidad tiene, yo creo que un problema de origen, porque es un monopolio de Estado. Por lo tanto, no compite. Y eso significa que su productividad no es la más eficiente. Y no estoy señalando a la comisión como tal, ¿no? La comisión creo que hace un papel muy bueno a nivel país, pero es una simple, digamos, ley del mercado. Al no haber la competencia, pues tú no te esfuerzas al máximo. Bueno, y las políticas que han estado cargadas también de un poco de ideología, aparentemente, han llevado a tomar decisiones de no dar un mantenimiento, conservación a las redes existentes. Entonces ya están agotadas algunas. Los trabajadores sin mantenimiento, pues ya truenan algunos. Parece que es más ese el problema que de producción. Okay. Aparentemente hay suficiente energía para la demanda, pero la distribución está fallando. No lo sé con precisión, tendría que tener más información que no tengo, pero bueno, si fuera así, las políticas de conservación también pasan en las carreteras y también en todos los edificios públicos, federales y estatales, como que el tema de la conservación no aparece. Aunque en ley está establecido, no se le da el suficiente presupuesto a la conservación, al mantenimiento de esa infraestructura. Creo que ahí tendríamos que pedirle al gobierno federal, que invierta en el mantenimiento de las redes eléctricas. Para la gran mayoría del público que pues no sabemos dónde empieza y dónde termina las obligaciones y las responsabilidades, es un tema del gobierno federal, de la CFE, hay responsabilidad de autoridades locales, esta infraestructura es totalmente de este monopolio. ¿Qué se podría hacer para evitar que esto siga pasando? Porque en términos de clima parece que es algo que va a estar repitiéndose constantemente. Sí, bueno, es de la Comisión Federal de Electricidad, son la normativa y además la que opera el sistema eléctrico. Todo el suministro de energía eléctrica, la producción, inclusive que tú vayas a hacer de forma privada, tienes que entregársela a la Comisión Federal. Son los facultados. Yo creo que tiene que haber un cambio de políticas, tienen que modernizar y mejorar más las decisiones. El tema fundamental sigue siendo, ni siquiera es suficiente nuevas inversiones en producción, sino la conservación de la red eléctrica. O sea, aún teniendo toda la parte de energías verdes, el parque eólico, el fotovoltaico, aún así el problema es la infraestructura instalada para la distribución de la energía. Aparentemente eso es. Y suena bastante lógico, ¿no? La verdad, desconozco los detalles, pero se oye lógico.
Digo, también hemos escuchado en muchas zonas del centro donde la infraestructura es de las más antiguas, es donde hay más fallos también. Eso resuelve o responde a esa lógica que Sí, comento. Y por otro lado, otra infraestructura u otro servicio básico, que es el agua potable, que a lo mejor ahí como usuarios valoramos menos porque en Yucatán tenemos acceso bastante sencillo al agua, a diferencia de otras partes del país donde ya hay un tema de escasez, pero eso no significa que no tengamos un serio problema con el agua potable. Nos podría platicar un poquito de esto. bueno, el agua potable también tiene que tomarse dentro del concepto de lo que le llaman el ciclo del agua. Es decir, si el agua para uso y aprovechamiento, en este caso se llama potable porque es para el consumo humano, pero hay agua que se usa para la industria, que también es importante tomar en cuenta. Y también, ¿qué sucede una vez utilizada esa agua con el desecho? Es decir, en este caso, las aguas domésticas, las aguas residuales domésticas que se están vertiendo al subsuelo en un suelo kárstico. Para que se entienda, un suelo kárstico es, imagínense una inmensa piedra pómez en la península, ¿no? De hecho, el origen marino de la península es lo que da esa característica de este suelo, pues se infiltra. Entonces, todo lo que tiremos se infiltra. Convendría darle el tratamiento para bajar, disminuir la contaminación que tiene. Según el tipo de contaminación, si estamos hablando de aguas residuales domésticas, pues hay tecnología y hay muchos sistemas para tratar eh, rigurosamente y podemos sacar agua prácticamente bien de una planta de tratamiento, pero el agua saldría muy cara tratarla de esa manera. Entonces hay niveles de tratamiento que se tiene que normar. La Comisión Nacional del Agua participa porque tienes que tener concesión para desechar el agua residual al subsuelo a través de pozos y también para extraer el agua del mismo subsuelo, aunque sea de otros mantos freáticos que no estén contaminados, que no tengan sal, que se puedan aprovechar, digamos, para el agua potable, para hacer. Aquí el agua potable solamente se le echa cloro prácticamente, se desinfecta y así se suministra. No tiene que hacerse otros tratamientos como en otras partes del país. Bueno, pues ahí también la Conagua te tiene que conceder ese aprovechamiento de los pozos. En el caso del sistema de Mérida, es similar a la mayoría de los sistemas que están en los 106 municipios, es que la tubería, digamos, alguna tiene más de 50 años de edad. Hay hasta tubería de asbesto todavía, que obviamente pues ya está vieja, ya está rota, y cuando se han puesto bombas más potentes, pues obviamente rompen esa tubería que ya está hasta cristalizada. Y se ha mencionado que hay fugas con números que van desde el 60% de toda la agua producida, se desperdicia, fugas de tubería de la red hasta el 70%. En cualquiera de los dos casos es muy costoso tirar esa agua. Quiere decir que te están cargando como usuario ese costo. Entonces ahí hay que hacer igual un plan de largo plazo. Hay que ir renovando tuberías, sectores completos de la ciudad, con todas las molestias que eso ocasione, para que se pueda solucionar en el largo plazo. Tiene que haber por sectores. No tengo la información como para decir cuál sería el primer sector o cuáles serían los primeros sectores. Pero ¿por qué no se invierte en eso? El municipio dice, bueno, es que eso lo tiene que ver el gobierno del Estado, yo no tengo atribución. Cuando yo creo que si tú vives en Mérida y eres autoridad municipal, tú tienes que luchar para que los meridanos tengan mejor agua potable. Claro. Aunque lo esté operando el gobierno del Estado. Habrá que buscar la manera de, digamos, participar, dando recursos, de buscando cómo solucionar el problema. Pero igual tiene que haber un plan de largo plazo para ir cambiando las tuberías, también los cárcamos, los lugares donde almacenan el agua de las plantas potabilizadoras ya están muy viejos, que tienen muchas fisuras y repararlos pues cuesta mucho dinero y creo que ahí también hay que hacer cambios de los cárcamos.
Y este plan, pues sucede lo mismo que comentabas hace un rato sobre las calles. Necesitamos una ciudad más compacta para que sea factible el poder actualizar, modernizar todo este tipo de infraestructura. Mientras más nos sigamos expandiendo horizontalmente, más complicado va a ser mantener estas redes. Bueno, en el caso del agua potable no es tan relevante. Por ejemplo, esa política de redensificar. Si por aquí, tipo, por esta zona, te ponen una torre con varias viviendas, en vez de que hubieran 2 o 3 en una manzana, o 10, te ponen 100 viviendas, ¿qué va a pasar con la provisión del agua potable? Sí, vas a tener que dar la misma agua a más gente o tener que meter una presión mayor de agua. Y esas autorizaciones que se están dando de varios edificios en zonas que se pretenden redensificar a propuesta de muchas personas bien intencionadas, muchos arquitectos, no están pensando en que el edificio no es nada más lo que notas. ¿Cómo le provees de agua potable? ¿Cómo le provees de energía eléctrica? ¿Cómo haces que el tránsito sea fluido por esa zona? Fluido y seguro. No es nada más que a todo dar, ya tenemos la infraestructura, vamos a densificar acá. No es así nada más. Sí, de ahí la importancia de la planeación articulada, porque igual otro problema que enfrentamos, hemos tenido varios defensores del tema de la redensificación, es que muchos tienen la cabeza que redensificar es hacer torres o rascacielos, y no, pues estamos hablando de una densidad controlada como hay en ciudades bastante desarrolladas en México, en Europa, etcétera, donde hay una densidad planeada que te permite orientar este tipo de servicios, este tipo de infraestructura, el transporte público, la accesibilidad. Cuando hablábamos del ciclo de proyectos, también quería comentar la parte del impacto que tiene el proyecto en su contexto, porque a lo mejor sí genera beneficios, pero también generan impactos aún mayores. Cuando se menciona el ejemplo del estadio, por ejemplo, una de las crisis que muchos alzan la mano, bueno, ¿qué impacto va a causar en términos de movilidad, en términos de infraestructura urbana, en términos de transporte, etcétera, ¿no? Y a lo mejor ese impacto iba a ser mucho mayor que el beneficio de mover del lugar en estadio, ¿no? Por ejemplo. Bueno, dentro de los estudios de factibilidad, dentro de los análisis de los estudios técnicos, también hay que cumplir con lo dispuesto. Desde el punto de vista ambiental, pues tú tienes que tener previsto qué impactos va a tener tu proyecto para que tome las medidas de mitigación y si es viable en ese lugar. Lo mismo en la parte social, tienes que hacer un estudio de impacto social, te obliga la ley estatal a hacerlo y el municipio de Mérida también te lo pide. Tu estudio de impacto vial y tu estudio de impacto urbano, no solo como un papel que tiene ese título en la portada, claro, sino que realmente hay análisis serios, identifiques qué impactos vamos a tener y qué vamos a hacer para mitigarlos. Cuesta. El asunto de lo planeado en otros países no es que no sea cierto, pero va más allá que de simple conciencia, digamos, moral. Realmente lo que pasa es que los requisitos que pone la autoridad son muchos. Y si tú quieres hacer, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, quieres hacer un edificio porque está abandonado, digamos, en la zona de una vecindad, primero te tienes que enfrentar al INAH. Y no es nada fácil lograr todos los requisitos del INAH allá en el centro histórico de la Ciudad de México. Luego te tienes que enfrentar al subsuelo, la geología del lugar. Tú no vas a hacer un edificio de 2 pisos porque no te vas el precio del terreno no es rentable. No te va a dar. Tú quieres hacer un edificio de 50 pisos. Y que no se hunda. Que no se hunda, al menos o que se hunda controladamente. Porque el ingeniero a lo mejor dice, se va a hundir, pero tantos centímetros al año, durante 100 años, te vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos otros países europeos, los inversionistas que quieren esos sitios para redensificar, le tienen que invertir mucho dinero. Lo saben y por eso salen tan caros los departamentos. Pensemos en Nueva York, en París, en Barcelona.
Esto está más grande que en muchos lugares donde viven algunos de sus compañeros. Esto sería una mansión. Claro. Entonces, porque el precio cuesta mucho. Entonces, ¿cuál es el control? El precio del mercado. Ese es el mejor control. Y una pregunta adicional. El programa de desarrollo urbano, ¿qué tanto desde la óptica de un ingeniero, qué tanto está respondiendo a este tipo de necesidades técnicas, de servicios? Sabemos que está en revisión, que ya acabó la administración y no va a salir de revisión, pero ¿qué tanto contempla siquiera o tiene en la mira siquiera este tipo de necesidades, más allá de temas de usos de suelo y todo? Bueno, de nueva cuenta, Mérida tiene un programa de desarrollo urbano que medianamente funciona. Es medianamente eficiente, por decirlo de la mejor manera. No puede responder a todas las situaciones a satisfacción de los desarrolladores o de los habitantes, porque eso en ningún lado sucede. Por eso es un dinámico. Cada ciertos años hay que ir a actualizarlo, qué está sucediendo con los cambios de uso de suelo, con las políticas del mismo gobierno. El gobierno actual, por ejemplo, está haciendo obras de mucho impacto por donde está pasando sus obras de vialidad. Creemos los ingenieros civiles que debió de consultar a especialistas en ingeniería de tránsito, pero también proponemos que todas las obras públicas, todas, no solo los edificios, toda la infraestructura tiene que tener peritos en construcción municipal, que tiene que ir analizando esos estudios, esos impactos ambientales, viales, económicos, y también tiene que buscar que haya coherencia entre lo que dice el reglamento de construcciones, también los programas de desarrollo urbano o desarrollo particular, ¿no? Los programas parciales, si fuera el caso, qué es lo que dicen para ir dándole orden al crecimiento. Curiosamente, el gobierno es el más desordenado. No, en las obras públicas, al menos localmente, parece, habría que checarlo bien, no hay PCM. Deberían de haber para todas las obras públicas. Insisto, no solo para los edificios. Entonces yo creo que el programa de desarrollo urbano se tiene que actualizar. No dio tiempo a esta administración municipal, pero pues no es un gran problema todavía. La ciudad con ese programa y con ese reglamento se está yendo. Hay que detallar y mejorar algunas medidas. Hay que ponerse más estricto en algunas partes, por ejemplo, sobre la seguridad estructural, la seguridad de los edificios, que se cumplan el espíritu de un reglamento de construcciones. El espíritu de un reglamento de construcciones es que tus edificios no solo no se derrumben, su estructura sea segura para el uso que le vas a dar, sino que también las instalaciones respondan y que no se te vaya a incendiar tu edificio, claro, que no se te vaya a inundar. Todo eso tiene que ver con buenos proyectos. Y sobre eso creo que los ayuntamientos, también el de Mérida, tienen que poner en los análisis de los proyectos a ingenieros, no solo arquitectos. Tienen que reforzar la calificación en el área de ingeniería, para que se cumplan las normas técnicas complementarias y que no sea solo un documento que firmó el PCM, sino también que los PCMs, no todos son ingenieros, y no todos los ingenieros, digamos, conocen todos los temas, sería claro, sabios, súper sabios, ¿no? Puedan cumplir con todos esos requisitos. Y en el caso del programa de desarrollo urbano, lo que uno tiene que tener es el orden en el uso del suelo, pero también en algo súper importante que son las vialidades. Y vuelvo a repetir, el gobierno es el que ha intervenido esas vialidades, creo yo, sin los especialistas técnicos. Muchísimas gracias por el tiempo y por compartir todo este conocimiento y experiencia, tanto a nivel personal como representante de un organismo con tantos años colaborando para el beneficio del desarrollo de la ciudad como es el Colegio de Ingenieros Civiles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.